Vamos a ver cómo podemos separar planos en una imagen donde tenemos un elemento principal en un primer plano o una persona en un primer plano, de elementos que se encuentran en un segundo plano que confunden lo que yo quiero transmitir o confunden la lectura de la imagen. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sujeto que se encuentra en primer plano. Eso lo podemos hacer con cualquier herramienta de selección. En este caso podemos usarla en el menú de selección, la selección de sujeto, que hace una selección bastante aceptable de lo que yo quiero separar del fondo. En este caso yo ya hice una selección previa, que vamos a cargarla. La tenía guardada una selección porque independientemente que la hice con la herramienta de selección de sujeto, después hice un perfeccionamiento de los bordes. Una vez que tenemos la selección hecha, lo que vamos a hacer es el sujeto que tenemos seleccionado, duplicarlo en una nueva capa. Eso lo hacemos con comando J en Mac o control J en Windows. Lo que tenemos ahora es el sujeto separado del fondo en una nueva capa. Si yo deshabilito la capa del fondo, vamos a ver que tenemos perfectamente seleccionado el sujeto. Vamos a habilitar de nuevo la capa del fondo. El próximo paso que tenemos que hacer es duplicar esa capa fondo. Nuevamente con comando J en Mac o control J en Windows, duplicamos la capa del fondo. En esta capa es donde vamos a aplicar el desenfoque gaussiano, o inclusive vamos a bajar un poquito la luz como para poder separar el elemento principal del fondo. Lo que hacemos ahora es, vamos a la capa sujeto, seleccionamos la capa sujeto y con la tecla Command en Mac o Control en Windows, lo que vamos a hacer es traer la selección que habíamos hecho en un primer momento. Deshabilito la visibilidad de esa capa y me bajo a la capa inferior donde tengo la capa duplicada del fondo. Lo que vamos a hacer ahora con la selección marcada es apretar la tecla Delete. Eso lo que va a hacer es borrar el sujeto de esa capa. Si yo destildo ahora la capa del fondo, vemos que donde estaba el sujeto nos quedó ahora totalmente vacía. Eso es porque acabo de borrar el sujeto que estaba en esa capa. Paso siguiente, deseleccionamos con comando D en Mac o control D en Windows, anulamos la selección y ahora sí vamos al filtro, desenfoque gaussiano. El desenfoque que vamos a aplicar va a depender de cuánto quiero yo disimular los elementos que están en un segundo plano y del tamaño de la imagen. En este caso, como no es una imagen muy grande, le vamos a aplicar un radio de 12-13 píxeles para que desenfoque el fondo. Ponemos OK. Ya tenemos desenfocado el fondo, entonces ahora empezamos a habilitar las capas. Habilitamos la capa sujeto y ya vemos que nos quedó el sujeto en primer plano con un desenfoque del segundo plano, pero nos queda todo un halo alrededor. Ese halo alrededor va a desaparecer en el momento que yo habilite la capa del fondo. Una vez que hicimos eso, si ampliamos, chequeamos cómo nos quedó el desenfoque con relación al elemento principal y si notamos que en algún sector tenemos algún problema que no quedó bien desenfocado, utilizamos la herramienta de desenfoque, la ponemos en un 100% y a tamaño de lo que queremos disimular, parado en la capa de copia del fondo, que es donde hicimos el desenfoque, vamos a desenfocar para que se termine de fundir con el resto de la imagen. Desenfocamos, podemos desenfocar un poco acá también, desenfocamos ahí. Si vemos que lo que queremos desenfocar está muy pegado a la imagen, por consiguiente debe estar en la capa del fondo, me paso a la capa del fondo y aplico también el desenfoque. Tengan en cuenta que puedo avanzar sobre el sujeto porque evidentemente el sujeto está en una capa superior, así que este desenfoque que yo estoy aplicando sobre el borde no afecta al sujeto. Bien, ahí nos quedó entonces la imagen desenfocado el fondo y la imagen que está en primer plano totalmente en foco, y lo que hace eso es separarme los planos que antes me confundían en la lectura de la imagen. Si yo voy al antes y al después, vemos cómo nos queda el fondo de desenfoque. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que todo este trabajo lo tenemos que hacer sobre la capa que tenemos píxeles. Es decir, si nosotros tenemos ajustes sobre la capa de fondo,
distintos ajustes, supongamos que todas estas capas son de ajustes, para hacer este desenfoque y mantener los ajustes que tengo hechos en las capas superiores, lo que tengo que hacer es venir a la capa fondo. Nuevamente cargamos la selección. Ok. Lo que hacemos ahora es comando J o control J, duplicamos el sujeto, cambiamos el nombre. Ahora vamos a la capa del fondo, duplicamos la capa del fondo. Me paro en la capa del sujeto, con Command en Mac o Control en Windows apretado, hago clic sobre el sujeto, me traigo la selección, deshabilito la visibilidad de esa capa, me paso a la capa inferior, que es la copia del fondo, aprieto la tecla Delete, entonces borré el sujeto de esa capa, comando D o Control D, hago la deselección, filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, le ponemos la cantidad de píxeles que creamos necesarios en función del desenfoque que quiero en los elementos que están en el segundo plano, pongo OK, habilito la capa del sujeto, ahí nos quedó con el halo como vimos antes, habilito capa del fondo y ya tenemos la imagen perfectamente desenfocado el fondo y el enfoque en el primer plano. Lo que podemos hacer también, si nosotros queremos oscurecer un poco más el fondo como para que esa separación todavía sea más evidente, me puedo parar entre el sujeto y la capa copia del fondo y la capa fondo y hacer, por ejemplo, una capa de curvas. Vamos a ponerle a esta capa de curvas. Acuérdense que siempre que quiero modificar solamente la luz, el modo de fusión de la capa de curvas la vamos a poner en modo luminosidad y bajo la luz. Entonces estamos oscureciendo el fondo y separando aún más todavía los planos de la imagen. Bueno, espero que les sea útil este video y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube si realmente están conformes con estos tutoriales. Gracias y gracias por apoyarnos.